Hola, ¿cómo les va? Muy buen mediodía. Acá estamos haciendo consenso en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información del Congreso. Ya en las puertas de un nuevo mes con un nuevo año parlamentario que va a quedar inaugurado el domingo a partir de las 21 horas. Vamos a hacer los principales títulos. Enseguida presentamos al equipo también y les contamos lo más importante que tienen que saber sobre lo que está pasando hoy, fundamentalmente en el Senado. También vamos a reunir la información de lo que se espera que ocurra en estos días aquí en la Cámara de Diputados. Títulos. Sesión especial en el Senado. Se trata la reforma de la Ley de Régimen Penal Juvenil y la modernización laboral. Ley de glaciares. Se aprobó en el Senado la reforma de la ley y ahora tiene media sanción. Recursos naturales y conservación del ambiente humano. La comisión se reúne el próximo martes a partir de las 2 de la tarde. ¿Cómo les va? Hola Gonza, hola Dani, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Meli? Un placer, como siempre. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿Cómo andan? Difícil, decíamos recién, la zona digamos, del centro del Congreso de la Nación. Hay un mega operativo de seguridad, ya están desplegadas todas las fuerzas. Se espera que haya distintas movilizaciones. Ya desde temprano estuvo cortándose el tránsito de cara a lo que está pasando ya dentro del Senado. Sí, va a ser una jornada complicada. Es la segunda vez que encontramos esta movilización, justamente convocada por el proyecto de modernización laboral. La anterior había sido la semana pasada. Bueno, la verdad es que para el gobierno esto significa un día completamente histórico. Es una de las primeras modificaciones a nivel ley de contrato de trabajo en décadas. Y por supuesto que es un tema que algunos diputados decían, bueno, esto es un tema que es traumático para la sociedad. Hablar siempre de modificar la ley laboral es traumático. Ahora que rompemos el hielo con esta ley laboral, esperan, dicen algunos, que en los próximos años empiecen a haber más revisiones. Una de las revisiones que ya vamos a encontrar que van a empezar a hacer este mismo Congreso, tiene que ver con la modificación que quedó de la Cámara de Diputados, Meli, que es la del artículo 44. ¿Se acuerdan de las licencias médicas? Sí. Bueno, que había sido colado por la ventana en medio último momento, en las últimas 48 horas antes de que se vote en el Senado, sin debate. O sea, no hubo un debate sobre este tema. Por ende, ya lo vienen advirtiendo los senadores, van a intentar reabrir esa cuestión, no en el inmediato plazo, pero sí para dedicarle quizás la reflexión o el debate que se merecía el tema y poder llegar a una solución acorde, ¿no? Porque, bueno, ese artículo claramente estuvieron todos de acuerdo. El propio gobierno dijo que fue un error, que tenían que eliminarlo porque iba a agregar más incertidumbre en vez de solucionar el problema real que tiene que ver con lo que ellos dicen la mafia de los certificados truchos. Bueno, hay cuestiones así laborales que vamos a empezar a ver que se discutan quizás más seguido, o al menos esa es como la esperanza de algunos, pero este es el primer paso para poder justamente romper ese hielo y llevar adelante lo que el gobierno llama la modernización laboral, es decir, que la ley laboral se adapte a la situación y al contexto actual, ¿no? Sí. Es un día, deseamos, políticamente muy intenso. Ayer ya también hubo una sesión especial ahí en la Cámara de Senadores, a donde quedó aprobado el acuerdo Mercosur-Unión Europea y lo que anticipábamos en los títulos con la ley de glaciares, que ahora viene para aquí, para la Cámara de Diputados. Sí. Así que eso es lo próximo que queda en agenda, pero efectivamente hoy, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, pero hoy estarían dadas las condiciones para que queden aprobadas estas dos reformas. Con lo cual son, como decía Dani recién, son dos espadas para lo que puede llegar a contener el discurso del presidente de la Nación para el 1 de marzo. Cuando haga este resumen de gestión, efectivamente ha logrado, o estaría por lograr, para ser más exacta, reformas que van ajustándose un poco más al mundo en el que vivimos. Me refiero tanto a lo que contiene el régimen penal juvenil como a la modernización laboral. También, a modo casi de anticipo, en uno de los tramos, ¿no? Moviéndome hoy, estaba escuchando una entrevista en radio que le hacían al diputado Luis Petri.
Y él anticipa que el discurso del presidente de la Nación va a venir con anuncios, va a venir con, no dijo específicamente cuál, son como medio sigilosos al respecto, pero el 1 de marzo vamos a tener que estar atentos al discurso porque viene con anuncios. Eso ya lo dijo el diputado Luis Petri, que tiene mucha llegada, obviamente, al círculo más íntimo del presidente de la Nación. Generalmente los discursos de Javier Milei, por lo menos si tomamos en cuenta los dos periodos ordinarios que les tocó abrir, tanto en el 2024, en marzo del 2024 y en marzo del año pasado, tuvo anuncios directos o indirectos, o por lo menos mensajes de lo que podía llegar a venir. En principio, si tomamos en cuenta lo más fuerte y lo más importante de el 1 de marzo del 2024, había anunciado que iba a generar un pacto de mayo con los gobernadores. Ese había sido el anuncio más importante. Después, lógicamente, que había mencionado algunas de las rápidas acciones que había tomado su gobierno en el muy poco tiempo desde que había asumido, el 10 de diciembre del 2023 y al 2024. Y después nos encontramos con un 1 de marzo del 2025, el año pasado, con un Javier Milei que entre los temas a los cuales hizo alusión justamente fue el cepo cambiario, el hecho de levantar el cepo cambiario y además el hecho de, y lo mencionaba y lo recordaba, y fíjense que ahora va a abrir un periodo ordinario nuevo haciendo el anuncio del régimen penal juvenil, de bajar la edad de imputabilidad. Precisamente ese había sido uno de los anuncios o de los conceptos que había mencionado como objetivo de gobierno para lo que transcurría a partir del 1 de marzo en adelante y hasta lo que vamos a ver el domingo. Sí. Dani, vos traías el tema de la reforma laboral, que es la reforma que puede quedar aprobada en el día de hoy en el Senado, que ya van a verlo de tanto en tanto, lo vamos a ir poniendo aquí abajo, cómo transcurre la sesión, que empezó en un contexto de mucha expectativa social. Sí, es clave esto que mencionás de ¿está aprobada, no está aprobada, puede ser aprobada, se puede llegar a caer? Bueno, la reforma ya está aprobada. Lo único que puede y lo que va a hacer el Senado hoy es aprobar o rechazar los cambios que se dieron en la Cámara de Diputados, que en realidad es uno, y es lo que mencionábamos recién, que es la eliminación del artículo 44 sobre las licencias médicas. ¿Por qué aclaro esto? Vamos a encontrarnos probablemente hoy con muchas abstenciones de parte de quienes habían rechazado en su momento la reforma laboral, pero hoy no pueden rechazarla. Es decir, si por ejemplo, Meli, el peronismo decide votar en negativo, estaría votando que se quede el artículo 44. Entonces, más le vale a la oposición que criticó este artículo votar a favor de que se elimine. Pero bueno, es una situación que siempre es complicada. Muy probablemente hayan más de una abstención en este sentido para no tener que rechazarlo ni aprobarlo. Pero a lo que voy con esto en concreto es el proyecto de modernización laboral ya fue aprobado en general por ambas cámaras, ya fue aprobado en particular. Lo que le falta al Senado es aprobar o rechazar este cambio concreto y eso es lo que vamos a ver durante la jornada de hoy, junto con la sanción del régimen penal juvenil que acordó bajar la edad de imputabilidad en 14 años. ¿Cuáles son? Vamos a repasar algunos de los puntos, porque son muchos, de los puntos principales de este proyecto de modernización laboral. Vamos a ir a la siguiente placa. Yo creo que lo más esencial que tiene este proyecto es el Fondo de Asistencia Laboral. Esto fue un no negotiable, ¿no? O sea, no negociable para el gobierno nacional. Sí habilitaron concesiones en términos de reglamentar o quizás precisar un poco más cómo va a ser distribuido, pero es un fondo de cese que está básicamente conformado por el ahorro que van a hacer las empresas, con el que hasta ahora era el aporte del 3% a la seguridad social, es decir, ese 3% que el empleador destina a la ANSES. Eso, bueno, recordemos que también el trabajador aporta otro 6% a las obras sociales. Hubo un intento también de bajar un 1% del aporte del trabajador, pero eso no prosperó. Pero este fondo de asistencia laboral lo que está destinado básicamente a poder tener un fondo que obviamente va a ser invertido. Hay que ver después, atentos a la reglamentación del Poder Ejecutivo, sobre qué fondos va a poder destinarse este ahorro para justamente poder invertirlo y bueno, y que sea rentable. Y después, si eventualmente tenés la situación de tener que pagar una indemnización, vos ya tenés, por un lado, como empleador,
algo para ya destinar y ya cubrir esa indemnización, y mientras tanto, por otro lado, el trabajador va a tener la certeza de que va a haber un pago, aunque sea de una porción de lo que corresponde por indemnización. ¿Qué es lo que se agregó de parte de la Unión Cívica Radical? Es que este fondo de asistencia laboral tenga un destino de un 1% para grandes empresas y de 1,5% para las pymes. Y que esto va a ser reglamentado por la Comisión Nacional de Valores. Estas fueron, como les digo, las precisiones que pidieron los senadores para poder aprobarlo. Este fue uno de los puntos más justos, tanto en el Senado como en diputados, y uno de los puntos más importantes que el gobierno, bueno, directamente no quiso resignar pese a ciertos cuestionamientos. Vamos a ir a la siguiente placa. Sobre el tema, siguiendo un poco con línea con este tema sobre las indemnizaciones, la base del cálculo de las indemnizaciones va a sumar como una regla fija que se actualice por inflación. Esto, sabes que es clave, porque me decían que de parte de el interior del país esto podía llegar a ser un costo más grande para el empleador, porque generalmente los jueces, que son los que terminan determinando cómo se va a actualizar esa tasa, a veces te ponen tasas que no son tan contundentes, y en cambio si es por inflación sí implica un costo mucho más alto. Esto está pensado antes que nada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no va a tener la misma repercusión en el resto de las provincias, así que atentos a cómo funciona esto, pero hay que tener en cuenta, esto es inflación y después un 3% anual, ¿no? Para el cálculo de indemnización. Se van a eliminar ciertos aspectos que hasta ahora sí se contemplaban, que tienen que ver con el aguinaldo o las propinas. Esta también es otra de las cuestiones que impactan en la base del cálculo de indemnización. Y después, sobre el banco de horas, esto generó mucha repercusión, porque se habló mucho de esto de que se extiende ilimitadamente la jornada laboral. No, bueno, lo que dice la ley es que el banco de horas que se va a aplicar es que vos tengas la posibilidad de poder ampliar tu jornada a 12 horas con un límite, que es el límite de las 12 horas de descanso posterior, y que esas horas que vos haces extra se compensen en otro día, es decir, que no te tengan que pagar las horas extras como una opción. No es una extensión de la jornada laboral, y no es una extensión ni obligatoria ni ni ilimitada, como dicen algunos. Tiene un límite que son las 12 horas de descanso. Claro, tiene entre la última hora que vos trabajaste, tienen que transcurrir 12 horas hasta que te vuelvas a tu turno, el que ya se te fue oportunamente designado. Que hoy en día existen en algunas empresas. Existe mucho existe. en la negociación mano a mano con el trabajador y el empleador. Hay muchos rubros que ya se manejan con esta estructura. Sí. Lo que dice el gobierno es, si ya se manejan así, blanqueémoslo. Otros te dicen, no, bueno, pero al blanquearlo y al ponerle un sustento legal, estás dependiendo de la buena fe del empleador, básicamente. Bueno, por eso, lo interesante de esto me parece que efectivamente el mercado laboral en su dinamismo cambió, ¿sí? Ya no se ajusta ese mercado laboral que se consignaba para cuando estas leyes laborales habían surgido. Esto está claro, y esto se aceleró y se intensificó mucho con la pandemia, porque ahí la pandemia es como que adelantó todo este debate. Fíjate que en ese entonces un montón de cosas que pensábamos que no podían ocurrir, por empezar, y que luego supimos que algunas son irreemplazables y otras se volvieron mejores, incluso con el teletrabajo. Ley que ya no va a existir más con esta reforma laboral, la ley del teletrabajo. Cosa que también ahí en el medio se le preguntaba, hoy por ejemplo al diputado Petri, si se va a repensar este aspecto, porque era una ley que para muchas actividades, sobre todo si traía los límites a la desconexión y demás, era interesante. El tema y dijo que sí, que seguramente Petri dijo que seguramente ahí lo interesante es que esto funcione como una base, como un piso, ¿no? Que reconozca que la dinámica laboral ha cambiado, y que entonces a partir de ahora se puedan dar otras discusiones a otros niveles, o que se puedan presentar acuerdos dentro de lo que son los acuerdos colectivos, ¿no? De cada una de las actividades. Sobre la cuestión del descanso, en realidad el descanso también trae aparejado, y esta es la preocupación, muchos posibles accidentes de trabajo. Entonces, hay algunas actividades donde ya está especialmente consignado el descanso, choferes profesionales, choferes, pilotos, maquinistas tienen que tener consignado ese descanso, y en muchos otros casos, vuelvo a poner por caso de la gastronomía,
porque es el que se me ocurre, que no está tan claro y que vos vas reemplazando, bueno, yo te cubro, bueno, yo tal día no puedo, entonces, y después termina en que el tipo se quema la mano, se corta los dedos, está un mes en la casa sin poder ir a trabajar porque se cortó los dedos, porque trabajó un día 14 horas seguidas para cubrir un compañero y el jefe se lo aprobó. Entonces hay que ver después en la práctica qué se traduce de todo esto y cuánto se respeta. En el periodismo también pasa. Hay que ver Lo mucho. que pasa es que hay muchas actividades donde estamos pluriempleados. Entonces, en este trabajo se me van a respetar las 12 horas, pero yo de acá me voy a otro y de a otro. Y los médicos, los Sí, docentes. pero el tema es que también en algunos trabajos se aplica, en teoría se aplican las 12 horas de descansos y depende de la situación de cada empleado es si se puede reglamentar o no se puede reglamentar, si se cumple o no se cumple, que también eso sucede, ¿no? No nos olvidemos que todo esto es en realidad lo que entra realmente en vigencia y lo que entra realmente en la práctica es el convenio colectivo de trabajo, porque eso depende, va a determinar de cómo queden los convenios colectivos de trabajo, no sobre cómo quede la ley. Y esto es importante porque dentro de la ley también, obviamente, hay un tema que es clave, que es el fin de la ultraactividad, ¿no? Vamos a volver a las placas, si les parece. Dale. Vamos a meternos de lleno con lo que limita, si querés, un poco el poder de fuerza que tienen hoy los gremios. Por un lado, retomo lo que estaba mencionando, que es el tema del fin de la ultraactividad. ¿Qué es el fin de la ultraactividad? Básicamente se te vence un convenio colectivo de trabajo y se te prorroga automáticamente. Con el fin de la ultraactividad te obliga a tener que las partes tener que renegociar cuáles son esos términos en los que vas a definir cómo es ese convenio colectivo de trabajo. Esa negociación y renegociación que se va a habilitar con el fin de la ultraactividad, por supuesto que va a implicar que después de un determinado tiempo, este acuerdo entre partes sobre cómo se va a llevar adelante la relación laboral, dependiendo de cada oficio, bueno, tenga su parte de renegociación y de revisión, ¿no? Además, esto es clave porque los convenios colectivos de trabajo en el ámbito de la justicia van a empezar a tener un rol como de sentencia firme. ¿Y por qué esto lo resalto? Porque esto significa que de alguna forma el gobierno lo que está buscando es eliminar el riesgo de que los convenios colectivos de trabajo que no gusten tanto terminen judicializados y que la justicia, porque encuentre que esos convenios colectivos de trabajo no cumplen con lo que ellos creen que debería ser, entonces terminen retrotrayéndose. Al ponerlos como los convenios homologados, obviamente, ante un tribunal competente, terminen siendo como sentencia firme, significa que eventualmente no se van a poder judicializar los convenios firmados, los convenios homologados, porque van a tener como carácter de sentencia firme. Esto también es otro límite en el tema judicial, porque algo que el gobierno también resalta mucho es que la idea de este proyecto de ley es que baje el costo laboral, como bajando también el riesgo de litigiosidad que tiene hoy la relación laboral, ¿no? Y me voy a meter también en el tema de la justicia. Pero bueno, eso con respecto de los convenios colectivos de trabajo. Después, se agregan un montón de rubros a servicios esenciales y se crea el servicio de importancia trascendental. Eso quiere decir que hay muchísimos rubros que van a tener que dedicarle el 75%, garantizar el 75% de la actividad, y los que se crean dentro del ámbito de servicios de importancia trascendental, un 50% de la actividad tiene que estar garantizada. ¿Por qué esto es importante? Porque le saca el poder de fuego a los gremios a poder presionar con las medidas de fuerza. Por ende, esto también es clave en cómo puede llegar a cambiar la dinámica sindical. Y por último, el tope del 2% para los aportes obligatorios. Esta fue una batalla más bien perdida del gobierno, que directamente los quería volver voluntarios, es decir, eliminar los aportes obligatorios. Pero ahí se quedaba sin el aval de los sindicatos. A ver, ahí hubo muchísima presión, obviamente, no hubo consenso ya de entrada cuando ingresa, un poco que ya se sabía que ese era un artículo muy difícil que pase. No quedaba claro. También lo que pretendía el gobierno es que los empleadores dejen de ser agentes de retención, con lo cual dejen de ser agentes de retención obligados, con lo cual también agregar la cuestión de la voluntariedad cuando se trata del sindicalismo, bueno, ahí eso le iba a limitar demasiado la caja a los gremios y por ende no hubo consenso para eso, pero sí se le
impuso un tope del 2%, porque lo que dicen algunos es que, por ejemplo, camioneros te cobra un 2% por capacitación y después otro 2%, es decir, un 4%, también para una especie de capacitación, pero con otro nombre, te dicen algunos. Entonces, limitémoslo al 2% para que no empiecen a haber estas, entre comillas, trampas de parte de los gremios. Pero bueno, son concesiones que se negociaron. Y por último, mencionar que este también es uno de los puntos principales, es el régimen de incentivo para las medianas empresas que quieran invertir. Y por supuesto que los beneficios impositivos que se le van a otorgar a las empresas que busquen formalizar a los empleadores. Otro tema que también va a ser central, porque el gobierno lo que busca es eso, ¿no? Incluir la forma, o sea, que se incluyan, que se formalicen, que se blanqueen, entre comillas, los trabajadores y que dejen de estar excluidos del régimen laboral. Y algo que no quiero dejar de resaltar es el traspaso de la Justicia Nacional al Fuero de la Ciudad de Buenos Aires, un tema que se agregó como anexo por parte del proyecto laboral y que también le pone un límite importante. Esto va a tener que tener una transición progresiva, en 6 meses vamos a ver cómo se termina llevando adelante, pero fue una medida muy resistida por los jueces laborales que van a dejar de tener competencia para materia ordinaria sobre la cuestión laboral. Así que otro tema que es una batalla central del gobierno contra los jueces laboralistas, ¿no? Hacemos una pausa, la primera aquí en Consenso, y después en un ratito también viene Gonza con su tema y les contamos qué es lo que está pasando por esta hora en el Senado. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Continuamos con consenso en este segundo tramo. La sesión también en el Senado de la Nación continúa, donde se va a tratar de avanzar con estas dos reformas, la del régimen penal juvenil y también la reforma laboral o la ley de modernización laboral. Así que es un día muy importante. Estábamos viendo también que en la calle hay mucha expectativa, hay mucha atención respecto de lo que puede ocurrir hoy. Dani le especificaba un poco más qué es lo que puede ocurrir con la reforma laboral, que en realidad ya está aprobada, pero hay que ver si se aprueban o se rechazan esas modificaciones y ahí ya quedaría convertida en ley. Y todo quedaría abrochado tal como el gobierno esperaba para
los anuncios y para lo que va a ser el discurso que deje inaugurado el nuevo año parlamentario o el periodo ordinario de sesiones. Esto es que a partir del 1 de marzo, todos los temas que se tratan en el Congreso de la Nación son temas que el propio Congreso puede impulsar, independientemente de aquellos que para el Poder Ejecutivo sean importantes. Por eso es interesante escuchar qué es lo que va a traer ese discurso del presidente de la Nación, más allá de concentrarnos en la clave y el registro en el que anuncie estas reformas que ya a viva voz se comentan. Algunas de ellas parece que tiene que ver incluso con dar algún mensaje hacia el mercado, digamos, en qué sentido se va o no se va a tomar estas diferencias que se esbozaron respecto de algunos miembros del sector industrial, con nombre y con apellido. También, por supuesto, se consignará cómo ha sido todo este año de gobierno, una suerte de informe de gestión que recorra los logros y las proezas del gobierno y también los desafíos para el próximo año. Todo eso es lo que se espera traiga el discurso del presidente de la Nación, que va a ser alrededor de las 21 horas. Sí, va a ser a las 21 horas, ya se confirmó esto con la publicación en el boletín oficial del mismo y en donde nuevamente y por tercer año consecutivo será de noche. Esto hay que remarcarlo, Meli, como un dato también principal por el cambio de concepto, ¿no? Por parte del presidente Javier Milei y de este gobierno nacional, de cambiar un poco la metodología cuando estábamos acostumbrados a que cualquiera sea el presidente en épocas anteriores, ingresaba con un sol radiante, recibido por, lógicamente, todo su equipo en el Congreso Nacional, vicepresidente, vicepresidenta, quienes estén en ese momento, y el cambio ya es importante teniendo en cuenta que estamos hablando no solamente del prime time de la televisión, para que justamente tenga un poco más de visual en este sentido y de visualizaciones, que es lo más relevante e importante, sino de un poco captar la atención a muchas personas que tal vez, no sé si están disasociadas de la política o de la situación en general, pero sí es importante porque aquí el presidente de la Nación es donde tiene la oportunidad de dar un mensaje a la sociedad, a los propios legisladores que van a estar escuchando. Hay que ver también qué va a pasar con tema presencias, más allá de que, si me preguntás, Meli, la verdad, uno imagina un contexto de euforia, pero no de euforia porque esté todo perfectamente bien, sino de euforia por el hecho de la cantidad de diputados que tiene hoy la Libertad Avanza, la cantidad de senadores que tiene la Libertad Avanza, que todo eso se va a ver en el recinto con un apoyo, con los cánticos que pueden llegar a aparecer y también con las personalidades que estén en los palcos, claro, que no es un dato menor. Sí. Bueno, le preguntamos al diputado Agustín Rossi, un diputado que además ha pasado varias veces por estas ceremonias formales de apertura de sesiones porque vuelve a la Cámara de Diputados este año, ya estuvo en este lugar, además de haber ocupado otros cargos también en Poder Ejecutivo cuando otros eran gobierno. Le preguntamos sobre la expectativa que tiene en relación a la apertura del periodo ordinario y el discurso del presidente de la Nación. Me parece que el mensaje del presidente va a tener los argumentos que ellos utilizan permanentemente para defender su gobierno y va a tener ausencias, digamos, ¿no? El presidente no va a hablar de los despidos, seguro. No va a hablar del cierre de empresas. No va a hablar de la pérdida de poder adquisitivo, del salario. No va a hablar del caso Libra. No va a hablar de Andis. De esas cosas el presidente seguramente no va a hablar, pero sobre todas las cosas, cuando uno escucha lo que son los discursos del presidente, ya sea en la Asamblea Legislativa o en otros lados, lo que tienen es poco anclaje en la economía real, en lo que pasa en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por el impacto y la cantidad de trabajadores, ha impactado mucho el caso de FATE, pero todos los días tenemos situación. Ahí tenemos una situación muy grave en la provincia de Santa Fe con Verónica, una planta láctea que está por directamente despedir al 100% de sus trabajadores, están retirando maquinaria, según me informan los trabajadores y demás. Bueno, y es una situación compleja la que vive el sector industrial en toda la Argentina. Entonces sector industrial y el sector de servicio, porque hace pocos días vimos como una prepaga como Galeno terminó cerrando sus puertas. Entonces, me parece que de esa parte de la economía argentina, de esa parte de la vida de los argentinos,
yo estoy seguro que el presidente no hablará de la inserción de la Argentina en el mundo, que para él va de la mano de los Estados Unidos, fundamentalmente, y hablará de las cuestiones macroeconómicas y nos dedicará algún insulto, porque siempre tiene preparado alguna cuestión de esas características. Bueno, me parece que es así, sí. En síntesis, no sé qué va a decir el presidente, sí sé lo que no va a decir. Claro. Sí sé, lo que no van a estar presentes en el discurso del presidente son los trabajadores, lo que no van a estar presentes son los despedidos, los que no van a estar presentes son los desocupados, lo que no van a estar presentes son las fábricas y las empresas que están cerrando. Esos seguro que no van a estar presentes. Bueno, claro, por supuesto, prestar atención a lo que diga el presidente de la Nación y a todo lo que no diga. Lo mismo, incluso cuando no esté diciendo qué es lo que va mostrando la cámara en eso que decía Gonza, ¿no? Quiénes van a estar en los palcos, las caras que van poniendo, los carteles que vayan a pegar. Que esa es otra clásica Claro. de todos los años, cuando cada diputado o cada partido se pone de acuerdo para consignar algo. Por ejemplo, no sé, en algún momento, por supuesto, tenía que ver con la desaparición del niño Loan, cosas que incluso no tienen que ver específicamente con lo que se vaya a anunciar, pero yo ya me imagino que en función de lo que anticipaba el diputado Rossi, y no estoy dando ninguna idea ni mucho menos, pero me imagino que parte de la cartelería de UP va a tener que ver con los despidos. Bueno, y acá estás marcando algo muy interesante, Meli, porque también es importante saber qué es lo que van a tomar como postura el resto de los bloques, ¿sí? No vamos tanto a lo que tome como postura el bloque del PRO o algún bloque que tal vez esté más alineado con el gobierno, sino también con la oposición férrea del gobierno, que si se hace presente, posiblemente también tenga la oportunidad de... Inclusive, no digo de tener un intercambio, un ida y vuelta con el presidente de la Nación, pero sí de que si en algo están en desacuerdo, bueno, que lo pueda expresar en el Congreso, más allá de que acá estamos hablando de un ámbito donde vamos a escuchar al presidente de la Nación. No es que se abre el recinto, pedido de palabra y todas estas cuestiones que estamos acostumbrados a ver en una sesión. Acá se va a escuchar el discurso del presidente Milei, pero sí hemos visto como en alguna situación el propio Javier Milei ha respondido a algún grito, a alguna palabra por parte de diputados opositores. Entonces, está bueno esto que remarcás de saber, bueno, cuál va a ser la cartelería por parte de la oposición férrea al gobierno nacional. Claro, seguro. También, en general, en las inmediaciones del Congreso, temprano, suelen llevar banderas argentinas, suelen llevar, digamos, distintas expresiones de apoyo al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo. El horario de las 21 horas va a ser que todos los programas políticos, más allá de que esto se va a transmitir en cadena nacional, se van a ocupar en analizar y en saber qué es lo que cada uno de estos anuncios supone o cuáles son las leyes que se intentan mejorar con esas reformas que queden anunciadas. Se habla de muchas reformas, se habla de justamente el año de las reformas de segunda instancia, de segunda generación. De hecho, por eso probablemente la palabra reforma sea una de las que más se use en el discurso, en estas nubes de palabras. Probablemente se pueda sostener o andar el discurso del presidente sobre este tipo de palabras o de sentidos. Bueno, vamos a hablar de algo que va a quedar para dentro de este año ordinario, que es la ley de presupuestos universitarios. Gonza. Exactamente, Meli. Vamos a hablar de este proyecto que, recordemos, el gobierno nacional lo anunció en el boletín oficial cuando se había publicado, no sé si recordás, la ampliación del periodo extraordinario. La ampliación del periodo extraordinario por un día nomás, que era justamente hasta el sábado 28 de febrero, en una estrategia que le permitió lo que hoy estamos viendo en el Senado, que es que se esté debatiendo la ley de reforma laboral. Y no tanto por el Senado, sino también por los tiempos de diputados, por ese periodo entre dictamen y sesión que se precisaba y que por ende fue muy importante para que hoy estemos hablando de la posible aprobación del régimen penal juvenil y de la modernización laboral. El gobierno nacional anuncia la ampliación del periodo extraordinario y suma dentro del periodo extraordinario en una estrategia que uno la puede interpretar de diferentes maneras, porque hasta el momento no hubo una reunión informativa
oficial, digamos, en comisiones de este tema. No se planteó el hecho de, bueno, construir comisiones para tratar este tema y menos tratar de llevarlo al recinto antes de que termine el periodo extraordinario. Me da la impresión de que el gobierno nacional dijo, bueno, más allá de lo que estamos tratando, ley de glaciares, más allá del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, más allá del régimen penal juvenil y de la modernización laboral, lo que se viene es este tema. Es mi propio proyecto como gobierno nacional del presupuesto universitario que está, recordemos, aprobado por el Congreso Nacional en un año 2025 que lo tuvo como gran protagonista porque había sido vetado por el presidente de la Nación y recordemos, hasta antes de las elecciones de octubre del año pasado, que cambiaron completamente la composición de las cámaras y que ahora la Libertad Avanza contiene un número muy importante de diputados y que ya con su propio bloque puede bloquear cualquier intento de insistencia de proyectos ante un veto presidencial. En aquel momento todavía no lo tenía, por ende fue aprobado por el Congreso de las dos cámaras, vetado por el presidente Javier Milei y luego insistido por las dos cámaras. ¿Sí? Meli, muy importante esto. Hablamos del financiamiento universitario que tiene este nombre, financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente. Bueno, no es menor que incluyan esto último, ¿no? Sí, lo mismo denoté cuando vi el título oficial de este proyecto porque habla a las claras de una indicación directa hacia dónde está apuntado. Recordemos entonces que este había sido incluido y que tiene prioridad para marzo. Sí, sí, una pequeña interrupción, perdón, Gonzalo. Sí, por favor. Sí. Justamente cuando en abril de hace 2 años sale espontáneamente todos los sectores universitarios y todos los institutos que dependen de las universidades, se puso en debate esto, ¿no? El dinero que se necesita para poner en marcha la educación superior. También trajo aparejado toda la cuestión sobre si la universidad tiene que ser arancelada para extranjeros y qué porcentaje de extranjeros hay en cada una de las carreras. Trajo un debate gigante, entre otras cosas por la alta demanda que tienen los hospitales universitarios que dependen de esos presupuestos. El Hospital de Clínicas y el Hospital Odontológico, que dependen de las universidades de Buenos Aires y que también le dan atención, no gratis, pero digamos sí a muy bajo costo, a personas, digamos, no solamente argentinas, sino que puedan residir o que son extranjeros y que vienen acá y que es la única posibilidad que tienen para, no sé, arreglarse una caries. Entonces, cuando se habló en su momento del presupuesto universitario y se ajustó el presupuesto, decían, no, esto solamente alcanza para los gastos de funcionamiento, es decir, para que no estemos con la luz apagada de los pasillos o para que el ascensor funcione o para que haya luz en el sector de la fotocopiadora, pero no alcanza para recomponer los salarios docentes. Entonces me parece que bueno, también ahí el gobierno, esta es una opinión, pero el gobierno de Javier Milei terminó de entender que la educación universitaria, el nivel de la educación y la formación universitaria en nuestro país es un innegociable, ¿no? Como que eso atraviesa sensiblemente muchos sectores y que muchos abrazan la educación pública, incluso dentro de la Libertad Avanza, que educación pública no es gratuita, pero que sí que sí tenés que mantener el alto nivel académico, ¿no? Que es lo que te asegura las universidades públicas. Exactamente. Con la calidad de profesionales y las investigaciones que arrojan esos institutos que sirven luego para diseñar políticas públicas. Sí, y que entiendo que, sin ánimos de exagerar, ¿no? Pretenden de un presupuesto que es muy necesario para el funcionamiento y también para lo que es el salario docente y no docente. Y que ha tenido un tira y afloje, recordemos, Meli, con 2 o fueron 3, yo no recuerdo si fueron 2 o 3 las manifestaciones o las marchas universitarias que logró sumar también a parte de la sociedad que tal vez estaba totalmente desinteresada en la política o en las marchas y que jamás en la vida habían ido, pero por una causa noble como la universidad pública y gratuita se manifestaron en las calles. No recuerdo si fueron 3 al final. Yo tengo contadas por lo menos 2, no recuerdo si hubo una tercera. Marchas 2. Hubo 2, claro, exactamente. Bueno, y el gobierno nacional en este caso toma el guante. Que además recordá que en ninguna de las marchas se le permitió a la oposición realmente adueñarse de esos espacios. No. Vos fíjate que los que fueron, los que aparecieron, los terminaron sacando casi carpiendo. Sí, hubo presencias. Sí, ¿no? porque fue Sergio Massa con los hijos,
fue Kicillof, Ujú. fue Rodrigo de Loredo, que lo sacaron carpiendo, acordate, que le tiraron de todo en la marcha universitaria de Córdoba, o sea, lo sacaron, pero volando, por no decir otra cosa. Fue Lustó. Sí. O sea, distintas figuras que hicieron ahí. Fue el intendente de La Matanza, Sí, es cierto. con la vicegobernadora también. Sí, sí, sí. Y no se bancó mucho la marcha universitaria que hubiera figuras de la política Sí, ahí, claro, de la porque figura. tampoco nunca antes hicieron demasiado por la educación Y universitaria. figuras que más o menos, al menos tienen un cierto renombre y un conocimiento en la sociedad y que obviamente se muestran realmente muy opositores al gobierno nacional Sí. y por ende esa marcha, igual me parece que el centro de esas marchas era las entrevistas donde tal vez se veía a mucha gente que jamás había pisado una calle para una manifestación y en este caso había salido de manera más sincera, por Sí. así decirlo, ¿no? Vamos a ir al repaso justamente de este proyecto, que lo que viene justamente es a tener por lo menos por parte del gobierno nacional una postura de, bueno, las reglas las puedo poner yo, si hay un incremento lo puedo autorizar yo y las medidas justamente que se puedan tomar en base a incrementos en los presupuestos universitarios los puedo imponer yo. Eso es un poco también el mensaje del gobierno nacional, más allá de las propuestas que se puedan llegar a generar y que seguramente, Meli, vayamos a ver un debate, que ahora si querés lo hablamos un poco, de poca satisfacción por parte de algunos sectores, y otros que te van a decir, bueno, la verdad, ante nada, algo es por lo menos favorable. Pero bueno, tendremos que escuchar también las voces de los rectores, que serán muy importantes a la hora de hablar, de los decanos, rectores, que puedan dar su opinión. Pero como todavía el tema no está concretamente en debate, porque falta que se abran las comisiones a partir de marzo y que se empiece a hablar un poquito más de lleno, ahí es donde seguramente vamos a tener un panorama mucho más claro, pero entiendo que está bastante variada la opinión. Bueno, uno de los fundamentos de este proyecto dice: esta modificación procura lograr el cumplimiento efectivo del objetivo establecido en la ley número 27.795 de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina. No es menor este fundamento, teniendo en cuenta que en algún momento se puso un poco en duda respecto a cuál era la postura del gobierno nacional sobre la educación pública en la Argentina. Bueno, en los fundamentos se marca también esto de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública. Vamos a ir a la siguiente placa para dar algunos detalles y tiene que ver justamente, como lo dice su título, de la recomposición para el presupuesto universitario y para los salarios. Arrancamos por la recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento. Hay un detalle muy importante. El gobierno nacional dice que si la inflación, es decir, el índice del precio al consumidor, supera durante el 2026 el 14,3%, que es el valor promedio anual, digamos, del presupuesto 2026, ahí el gobierno es donde va a poder tomar partidas y darle una recomposición a las universidades extra, ¿sí? De lo que ya está delimitado, ¿sí? Pero para esto tiene que la inflación ser superior al 14,3% a promedio anual en el 2026. Vamos a ir a la siguiente placa para terminar el repaso. Recomposición presupuestaria, Meli, para el funcionamiento del sistema de salud universitario, algo que vos has contado con experiencia en el sector, por ejemplo, de odontología. Bueno, se da un presupuesto de un poquito más de 80.000 millones de pesos para lo que son justamente las facultades que tengan las universidades que tengan justamente un servicio, sea un hospital o sea un servicio de salud a disposición. Sí. Que recordemos es muy importante, hay datos que marcan que aproximadamente 700.000 personas en la Argentina por año en promedio se atienden en estos hospitales, en estas universidades, en cuanto al sistema de salud. Y en la siguiente placa vamos a ver uno de los puntos más importantes, Meli, y tiene que ver con la recomposición salarial del personal docente y no docente, que está distribuida en 4 partes. 4,1 para marzo de 2026, 4,1% para julio del 2026, 4,1 para septiembre del 2026 y el 4,1 para diciembre del 2026.
Y un dato importante, y acá me parece que va a ser uno de los debates principales por los cuales tal vez haya posturas en contra. Pero que en definitiva volvemos a lo mismo. Antes que nada, tal vez posiblemente haya posturas a favor de votarlo o de intentar modificar esta parte, pero en definitiva ya de por sí el hecho de que se incremente el presupuesto universitario entiendo va a ser favorable. Cada uno de estos aumentos que se hagan cada 3 meses se va a hacer sobre el salario básico vigente al 31 de diciembre del 2025. ¿Sí, Meli? Es decir, que por ejemplo el último incremento del 4,1 de diciembre de 2026 se va a hacer sobre el básico de diciembre del 2025. ¿Sí? No es que se va a incrementar sobre los básicos que tenga cada uno de estos personales docentes o no docentes al momento del aumento. No, se va a hacer justamente a lo que es el salario vigente del 31 de diciembre del 2025. Los puntos más importantes que tiene esta ley y además la paritaria cada 3 meses, que esto también es otro de los temas importantes, así que será un tema de debate, pero que lo tendrá como protagonista, al menos en la Cámara de Diputados, durante el mes de marzo y posiblemente de aquí en adelante. Muy bien, tiempo final para consenso. Ya llega, por supuesto, toda la información aquí a la Cámara de Diputados con el resto de los equipos que les van a seguir contando qué es lo que pasa ahí en el Senado, a donde está toda la atención y todos los ojos sobre el devenir político. El domingo, transmisión especial, acompañándolos y contándoles todo lo que no se pueden perder, porque podemos llegar a lugares donde nadie llega dentro de la pantalla de TV para contarles los pasillos, ¿no? El de entreverado de lo que va a ser la apertura del nuevo año parlamentario. Un placer haberlos acompañado, Gonza. Gracias, nos vemos el lunes. Buen fin de semana, Meli. Que tengan lindo fin de semana, cargado de información. Nos vemos y que la pasen bien. Si pueden, descansen un rato. Chau.